Hola, soy Rosario Lamadrid, una argentina emigrada en España. Hoy creo que eso es lo que más me caracteriza, porque en mi yo migrante confluyen todas las Rosarios que fui, como digo yo, en otras vidas. La Rosario abogada, que ayudaba y acompañaba a quienes estaban detrás de una ciudadanía o de una migración. La Rosario emprendedora, que día a día buscaba la forma de reinventarse profesionalmente. La Rosario hija, hermana, tía, que está presente y a la distancia. Y la Rosario mentora, esa que se dio cuenta que las emociones son lo más importante y lo primero a abordar en la migración. Así que todas esas y yo te invitamos a que te inspires a vivir tu sueño migratorio acompañada de las historias de migradas. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Historias de Miradas. Y antes de arrancar, te pido perdón por mi voz, pero el cambio de climas, el inicio del invierno, me están jugando una mala pasada. Primero fue la congestión, ahora me quedé sin voz, pero no quería dejar pasar esta semana sin grabación de capítulo, porque se acerca fin de año y te quiero hablar de algo que me parece que es importante y que te puede inspirar muchísimo en esta época. Así que, aclarado eso y pedidas las disculpas correspondientes, te cuento que estos días que estuvieron pasando del mes de diciembre, aproveché para poder trazar mis objetivos para el 2025. Mis objetivos personales como también los objetivos de mi negocio. Pero antes de empezar a trazar mis objetivos, tuve que hacer algo, y de ese algo es de lo que te quiero hablar precisamente en el capítulo de hoy. Porque no podemos pensar en los próximos pasos que queremos hacer en nuestra vida si antes no hacemos un balance de lo hecho hasta hoy. Y porque es fin de año y es un momento ideal para esto, es que antes de arrancar a diseñar mis objetivos para el próximo año, dediqué un tiempo a analizar lo que yo llamo las métricas de mis objetivos 2024. Y ya que estamos, aproveché y analicé los del 2023, que el año pasado no estaba yo para mucho balance. Pero en mi caso particular, aparte de estar llegando a el fin de un nuevo año, es un momento ideal para poder hacer un balance por dos cosas. Primero, porque en una semana, desde el momento en que sale publicado este capítulo, exactamente el 29 de diciembre, cumplo 2 años de emigrada en España. Te juro que lo digo y no lo puedo creer. Son 2 años sin volver a mi país, 2 años en que mi vida finalmente atravesó un gran cambio. Porque empecé a atravesar un camino consciente muy, pero muy profundo. Y encima de todo, el mes que viene cumplo 40 años. Juro que digo ese número y no me lo creo. No puedo creer que estoy a nada de ser una señora de las 4 décadas, como diría Arjona. Porque me acuerdo cuando salió esa canción, yo era muy chica y miraba a las mujeres de 40 años y para mí era toda una vida, y estando cerca de iniciar esa década, primero que no me siento como que, oh wow, 40. Es un número más. Pero bueno, me viene bien también para hacer un balance general de cómo me siento yo para recibir una nueva década. Así que voy a tomar este episodio como una pausa para reflexionar, para mirar hacia atrás y para reconocer todo lo que pasó en mi vida en este tiempo. Hoy te quiero abrir realmente mi corazón
y compartir mis experiencias y reflexionar sobre todo lo que me trajo hasta acá. Y empiezo diciéndote que no, en mayúsculas y en negrita. No cumplí todos los objetivos que tenía previstos para mis primeros años de migrada, y mucho menos para mis primeros 40 años de vida. Pero también te digo que cumplí cosas que ni por casualidad imaginé que iba a hacer. Hace poco leí una frase que compartió Virginia Casarré, que es una mentora mía a quien quiero muchísimo y que me acompaña mucho en mi día a día, que decía: tené siempre presente que hay una versión tuya del pasado que está orgullosa de todo lo que lograste. Y con esta frase quiero empezar mi balance, porque en el día a día nos olvidamos completamente de esto, ¿no te parece? Así que para tenerla siempre presente, yo por las dudas la escribí muy linda y la puse en la pared donde tengo mi escritorio para recordármela permanentemente. Realmente me parece una frase espectacular, porque nos permite no estar machacándonos aquellas cosas que quisimos hacer y no llegamos a hacer. Esta frase a mí me ayuda a poner a sacar el foco de los objetivos no cumplidos y ponerlo en los logros que sí tuve, porque eso es el motor que me impulsa a seguir. Como ya te conté en el primer capítulo de este podcast, mi historia de migrada estuvo marcada por muchos altos y bajos. Empezó con una idea un poquito enclenque de una vida en Italia para terminar mudándome a España. Y debo reconocer que me mudé a España sin muchas expectativas. Cuando tomé la decisión de mudarme de Italia a España y en este momento saco el hecho de haber terminado en Argentina por casi un año, sino que me voy a centrar pura y exclusivamente en el momento exacto de la decisión en que estaba en Italia y dije: Italia ya no es para mí, me voy a ir a vivir a España. Pero en ese momento fue porque en Italia sentía que yo no encontraba un rumbo. Realmente me pongo a pensar en esos días y me veo rodeada de angustia, de ansiedad, ni que hablar de miedo, y hasta te puedo asegurar que un poquito de desesperación. Te juro que por momentos no veía la luz al final del túnel. El nivel de agobio que manejaba en esos momentos y el velo que cubría mi mente no me permitía ver con claridad qué era lo que quería para mi vida. Estaba enferma, físicamente enferma. Veía cómo mi cuerpo reflejaba todo lo que estaba pasando en mi corazón, en mi alma, en mi mente, pero no podía encontrar una salida. Y me acuerdo que en ese momento de desesperación compré un curso de Sol Aguirre, que es una mentora española y que si no la conoces te recomiendo que la sigas en sus redes. Pero bueno, volviendo al curso, se llamaba 20 preguntas para el autoconocimiento. Yo te puedo asegurar que en ese momento no me estaba conociendo en lo más mínimo. Me sentía como que estaba disociada de la realidad. Por supuesto que años después y con terapia pude darme cuenta que ya estaba en ese momento atravesando un proceso de depresión. Pero bueno, no quiero hacer foco en eso, sino en todo lo que fui creciendo desde ese instante en el que me sentía completamente perdida. Y te voy a hacer un spoiler de mi vida. Hace poco más de un mes repetí ese ejercicio, ese curso de las 20 preguntas para el autoconocimiento, y no te puedo explicar el cambio que vi en mí misma, porque realmente soy otra persona y me llena de orgullo darme cuenta de que soy otra persona, de lo que crecí. Y esta versión mía del presente debo decir que también está orgullosa de todo lo que he logrado. Así que bueno, volviendo a aquel momento, por todo lo que estaba sintiendo, más lo que había vivido en Argentina con mi papá,
Cuando me subí al avión ese 28 de diciembre del 2022, casi 29 de diciembre, para mudarme a Alicante, lo hice realmente con muy pocas expectativas. Te confieso que en ese momento no tuve la cabeza para trazar ningún tipo de objetivo. Sí lo hice un poquito más adelante, entrado el 2023, y cuando reaccioné de que no estaba yendo ni para atrás ni para adelante con mi vida. Y si ya me escuchaste más de una vez, sabrás que insisto muchísimo en que para mí es importante trazar un propósito migratorio, porque es eso que nos va a guiar en nuestra vida de migradas. Pero al momento de subirme al avión, a ese avión, yo seguía sin tomar acción y sin poder hacerlo. Así que llegué a España en piloto automático y seguí esta forma hasta más o menos marzo, cuando me di cuenta que tenía que poner de mí para que la vida avance. Porque por más de haber avanzado con los trámites básicos que tenía que hacer para poder vivir tranquila y en regla en este país, no había hecho mucho para encontrar un trabajo o para dejar de vivir de mis ahorros como venía haciéndolo desde hacía ya 2 años. Y claro que mis ahorros no eran cuantiosos y para esa época ya no quedaban muchos. Fue entonces cuando empecé a tomar conciencia de la emigración consciente, valga la redundancia. Y me acuerdo que en abril de ese año, del año 23, me quedé sola porque mi familia, incluida mamá que había viajado conmigo a España, se fue por un mes largo a Argentina. Y yo me encontré sola, sin un trabajo, sin un lugar propio y, lo que es peor, sin un propósito de vida. Tenía un proyecto a mitad de camino, pero tampoco tenía muchas ganas de nada, para ser sincera. Así que fue ahí cuando me obligué a empezar de a poco a ponerme las pilas para salir adelante, porque me estaba dando cuenta que si no la cosa se iba a poner fea, se iba a poner muy fea. Y entre paréntesis te aclaro que hasta ese momento yo no tenía conciencia de lo que me estaba afectando la depresión que tenía. Sabía que algo no iba bien, pero no terminaba de ponerle claridad y conciencia. Pero a pesar de todo eso, y con el esfuerzo que puse de mí, pude encontrar mi propósito migratorio, y siento que a partir de ahí la cosa se empezó a enderezar un poco. Al menos pude empezar con un primer trabajo, pude comprarme mi primer autito, y cuando me echaron de ese primer trabajo, que bueno, es una anécdota que no sé si la conté por acá, pero que quedará para otro capítulo, pude encontrar un segundo trabajo. Y lo más importante de todo es que pude empezar a hacer cosas por mis propios proyectos. En ese mes de abril, aparte de definir cuál era mi propósito migratorio, que en el fondo era algo que yo ya venía delineando interiormente, pero de manera muy tímida, pude trazar también mis objetivos para ese año. Lo único que no pude prever en ese momento fue que mi vida iba a saltar nuevamente por los aires, de una buena y de una mala manera. Ya estaba en otro trabajo, estaba en un lugar con un jefe bastante, y digo bastante para no decir completamente tóxico. Estaba atravesando un periodo de ansiedad extrema. Llegué incluso a tener algún que otro ataque de pánico que me dejaba realmente paralizada, no sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentarlo. Estaba en un bucle de consumo de energía. Llegaba a casa y lo único que podía hacer era tirarme en la cama y dormir, porque la energía que yo tenía que poner para sobrellevar la situación en ese trabajo era descomunal. Así que un día cualquiera, de la nada, me acuerdo que estaba sentada frente a este hombre y renuncié. Lo hice realmente sin pensarlo, sin tener un plan B, sin saber qué iba a hacer al otro día o al mes siguiente si no tenía un trabajo. Pero te puedo asegurar que fue la clave para poder empezar a salir del pozo en el que realmente me encontraba. Hoy te puedo decir que esa decisión impulsiva, aunque quizás no lo fue tanto, sino que bueno, era una situación que tarde o temprano tenía que pasar,
fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque fue la decisión que me hizo tocar fondo y me permitió pedir ayuda. Aunque en eso debo darle las gracias a mi mamá, que a pesar de los miles de kilómetros de distancia que nos separaban, como toda madre se dio cuenta al toque de que algo no iba nada bien. Y un día, cuando finalmente me animé a responderle el teléfono, porque estaba tan mal que ni siquiera le contestaba las llamadas, me dijo claramente: Rosario, o te pago el pasaje para que te vuelvas a Argentina, o te pago terapia. Vos elegís. En la nebulosa que estaba atravesando en ese momento, pero gracias a haber ya trabajado mi propósito migratorio, pude ser consciente que volverme a Argentina no iba a ser la solución. Ni mucho menos, porque yo tenía claro para qué quería vivir mi vida siendo migrada. Así que fui por la terapia y con la ayuda de mi psicóloga y de un psiquiatra, pude empezar a tratar esa depresión que me estaba hundiendo. Para ese entonces ya estábamos muy cerca de fin de año. Yo seguía sin trabajo, estaba viviendo en un lugar que no me gustaba y sin poder avanzar con los proyectos que me proponía. Así que hice como que los objetivos que me había trazado por abril no existían y la mayoría los pateé para este 2024. Aunque te puedo decir que no cerré tan mal el 2023, porque al menos encontré un trabajo que aparte de el tratamiento era lo que me motivaba a levantarme de la cama todos los días. Y también pude terminar el 2023 publicando una masterclass para poder ayudar a muchas mujeres que puedan encontrar sus 4 claves para emigrar. Y también empecé a compartir material y herramientas de mindfulness en YouTube. La verdad que nada mal. Y así fue que empecé el 2024 viendo prorrogado los objetivos inconclusos del año anterior. Pero como siempre hay una versión del pasado que se siente orgullosa de nuestro presente, no me machaqué por eso. Sobre todo porque pude darme cuenta que en mi situación estaba haciendo lo mejor que me iba saliendo en la vida. Y estaba haciendo algo que era mucho mejor que no hacer nada. Creo que eso último es mi mejor balance del 2023 y de ese primer año viviendo mi nueva migración. Porque podría haberme quedado encerrada en mi casa y en lugar de eso tomé acción y empecé a dar pequeños pasos para salir adelante. Cuestión que en algún momento entre diciembre y enero acomodé un poquito esas metas que venía pateando desde hacía meses y fui un paso más. Me diseñé objetivos a cumplir de manera trimestral y a esos objetivos les fui poniendo tareas para poder cumplirlos. Porque ya me había dado cuenta hacía bastante tiempo, pero bueno, en ese momento fue como que dije, vamos a más. Me había dado cuenta entonces que dejándolos como simples enunciados no me iban a servir para absolutamente nada y me iba a encontrar meses después pateándolos nuevamente para el año 2025. Y creo que esa fue la clave para poder cumplir unos cuantos de mis objetivos. Y di unos cuantos porque, como ya te adelanté, no los cumplí todos. Pero otra cosa que aprendí es que los objetivos que una se va trazando no son mandatos grabados en piedra y que si no se alcanzan, una no fracasa en la vida. Ya te digo que si vos también pensás eso, te vayas olvidando porque no hay nada más alejado de la realidad. Cuando nos trazamos objetivos, los tenemos que pensar como guías que nos van acompañando en nuestra vida. Son un norte a seguir para no ir por la vida sin un rumbo, dando manotazos de ahogado o corriendo atrás de nuestra propia vida con la lengua afuera. Al menos para mí, lo importante de los objetivos es tenerlos diseñados y ser coherente con ellos en los pasos que voy dando. Pero sin machacarme si algo no se cumple o alguno cambia con el pasar de los meses. Por ejemplo, yo tenía como objetivo este año desarrollar 2 proyectos más aparte de este. Y a mitad de año me di cuenta de que era algo imposible de hacer. Porque aparte de los proyectos, tengo un trabajo en relación de dependencia, tengo a mis sobrinos con quienes quiero disfrutar en mis ratos libres,
Soy una persona que necesita del ocio, del descanso, tengo una vida. Así que a mitad de año decidí posponer esos 2 proyectos para cuando tenga el tiempo y la energía emocional para hacerlos. Sobre todo esto último. Porque de otra forma lo sentía como un peso en la cabeza, en el corazón, y realmente me estaba empezando a hacer mal. Con esto quizás puedas ver cuán importante es escuchar a nuestro cuerpo, que no es más que un reflejo del alma que nos va guiando e indicando por dónde tenemos que ir. Cuando hay algo que nos hace ruido, que nos agota, nos drena la energía o incluso nos enferma físicamente, es cuando tenemos que soltarlo, dejarlo para más adelante, pero sin la presión de una fecha límite. Ese fue uno de los grandes aprendizajes de mi año y me parece muy importante poder compartírtelo. Por otro lado, hubo cosas que no estaban en mis planes en lo más mínimo y así todos se dieron, como por ejemplo mudarme de la ciudad de Elche, que era donde vivía, a Alicante. Como ya te conté hace un rato, terminé el año pasado viviendo en un lugar que no me gustaba, que no me sentía cómoda en lo más mínimo. Y encima que creo que como era feíto me profundizaba un poquito más el estado de depresión en el que estaba. Así que cuando vi la oportunidad de mudarme, no lo pensé 2 veces y lo hice. Y estoy realmente feliz con el cambio. Y aunque sé que el lugar en el que estoy hoy no es mi lugar definitivo en esta ciudad, ya el cambio de ciudad valió la pena. El resto vendrá cuando deba ser. Otra cosa que no estaba ni en mis más impensados planes fue iniciar un proceso de biodescodificación. Desde hace años que las terapias y procesos holísticos forman parte de mi vida y más de una vez estuve interesada en iniciar un proceso de bio, pero por H o por B nunca avancé. Hoy sé que era porque no estaba preparada para ello. Y te puedo asegurar que haber iniciado ese proceso fue el complemento perfecto a la terapia y al tratamiento que venía haciendo con mi psicóloga y mi psiquiatra. Y para ir cerrando, que creo que se me está haciendo un poquito largo el capítulo de hoy, te quiero compartir 3 logros de este año que son lo que más me emociona de este balance de mi 2024. El primero, y que es algo que no me di cuenta hasta hace unos poquitos días, que estaba hablando con unos amigos emigrados, es que alcancé la antigüedad de 1 año en un trabajo. Hace más de 1 año que estoy trabajando en el mismo lugar, y aunque pueda parecer una pavada, para una mujer emigrada, alcanzar 1 año trabajando en un mismo lugar es un montón, porque no te puedes imaginar todo lo que una persona puede hacer en un nuevo país habiendo alcanzado 1 año de antigüedad en un trabajo. Así que para mí eso es un gran logro. Sobre todo porque cuando empecé en octubre del año pasado, el 2023, no me imaginaba que iba a seguir mucho tiempo. Venía con esos mambos de las experiencias pasadas y los primeros meses era como que esperaba que me digan, bueno, listo, terminaste el proceso de prueba, ya está, a otra cosa. Lo segundo que me emociona muchísimo es todo lo que logré con este espacio. Y no me refiero propiamente a métricas ni nada por el estilo, porque la verdad es que obviamente que uno mira las métricas cada tanto, pero no es algo que me interese. Pero me llena de orgullo haberme animado a compartir mi vida, mi experiencia y la de otras mujeres a través de este podcast y de todo el contenido que comparto en redes. Me enorgullece también el haber sido constante, el haber dejado mi procrastinación eterna y el haber llegado a vos con mi mensaje realmente es todo lo que nunca imaginé. Y mi último logro es el haber crecido como persona, el haber crecido como mujer, porque yo te juro que me miro en el espejo y no puedo creer los cambios, porque los cambios internos se reflejan en el exterior. Y te juro que cuando me miro, brillo. Y haber pasado de verme opaca, de verme triste, a brillar y sonreír, es algo que me enorgullece profundamente.
Sé que empiezo un nuevo año de mirada y una próxima nueva década de vida con muchísima felicidad. Así que bueno, este fue mi balance de este año. Antes de despedirme igualmente te quiero decir primero muchísimas, pero muchísimas gracias por haber sido parte de mi año transformador. Y segundo, te invito a que vos también hagas tu balance, porque podés llegar a sorprenderte como lo estoy haciendo yo mientras grabo este capítulo con todo lo que he logrado, con todo lo que he aprendido, crecido y cambiado en este año. Escribime si estás queriendo que te ayude con tu propósito migratorio, con tus metas, con tu balance o con lo que necesites para tu emigración consciente. Y ahora sí, te dejo un beso enorme, te deseo unas muy pero muy felices fiestas y nos escuchamos dentro de muy poquito, en unas semanas, ya en un nuevo año, en el próximo capítulo de Historias de Migradas. Si te gustó este capítulo, te invito a que me dejes un comentario o estrellita para que llegue a más personas. También me va a encantar que se lo puedas compartir a esa hermana, hija, amiga que está pensando en emigrar y que sabes que le va a servir un montón. Y por último, si ya emigraste y te gustaría inspirar a otras mujeres con tu historia de emigrada, te invito a que me escribas a hola@rosariolamadrid.com.ar. Te dejo un beso enorme y hasta la próxima.